mi canal de YouTube. Hoy preparamos unas empanadillas de una forma muy fácil. Vamos a preparar esta que es de picadillo de chorizo con queso, que está impresionante. Y esta otra que es de bonito, de la forma más tradicional y sencilla. No te pierdas ningún detalle para conseguir estas empanadillas súper fáciles y sabrosas. Tienes todos los ingredientes con las cantidades al final del vídeo. Venga, tenemos todo listo, ¡empezamos! Lo primero será en una sartén poner aceite. Una vez caliente el aceite incorporamos el picadillo de cerdo. Lo vamos cocinando y dándole vueltas con la lengua para que se vaya deshaciendo. Te dejo el enlace de donde conseguir este producto de una forma muy sencilla porque está buenísimo, ya verás el resultado. Cuando esté listo ponemos en una bandeja de horno la masa de las empanadillas. Poner un poco de picadillo de cerdo. Por cierto, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar las notificaciones. De esta manera no te perderás ninguna receta. Ahora estamos poniendo el queso, que queda genial en estas empanadillas. Lo tapamos con otra masa. No me digas que no es fácil esta receta de hoy. Ahora tendremos que cerrar un poco la masa. Le vamos dando vueltas, así como estáis viendo hacia arriba, con la ayuda de los dedos, y se cierra muy fácil. No me digas que el resultado no merece la pena, porque quedan unas empanadillas exquisitas. Ahora pinchamos con el tenedor un poco para cerrar de una forma perfecta las empanadillas. Y nos vamos a otro truco, rellenarlas más pequeñas. Como estás viendo en el vídeo, es súper sencillo. Cerramos, apretamos una vez rellenas y lo que haremos ahora será ponerla en la bandeja. Y nos vamos ahora con otro relleno más tradicional, muy clásico, el relleno de bonito. Ya verás qué sencillo. En un bol ponemos un poco de atún, orégano, tomate, huevo cocido, removemos hasta que se mezcle todo bien y ya tendríamos el relleno listo. Ahora rellenamos de la forma más fácil que te haya gustado. Te he dado dos maneras muy sencillas. Cuando cocines esta receta, espero que me dejes un comentario contándome cómo te han salido y lo buenas que están, que estoy seguro que no te defraudarán. Bueno, ya veis qué fácil es estas empanadillas caseras. Tenemos las dos empanadillas con dos sabores diferentes, las cuales pintamos con un poco de huevo crudo para que le den brillo a la hora de ir al horno. Un paso muy sencillo. Y ahora decoramos las empanadillas con lo que tengas por casa. Unas semillas le quedarán genial. Yo le estoy poniendo un poco de sésamo porque le da un color increíble. Ya tenemos esto listo. Ahora nos vamos al horno. Tenemos el horno ya caliente a 180 grados y las tendremos unos 10 minutos aproximadamente. Depende de cada horno. El resultado te va a encantar. Pasado el tiempo ya tenemos las empanadillas listas para comer. Dejar enfriar y listo. Si te ha gustado esta receta no olvides que puedes compartirla con todos tus amigos, dar un like y suscribirte de manera gratuita en mi canal de YouTube. Y ahora llega el mejor momento. Vamos a probar nuestra receta de hoy. Tienes que probarlas, están brutales. Un resultado increíble en muy poco tiempo. Ahora os voy a dejar todos los ingredientes con las cantidades. Y si tienes alguna duda, no dudes en preguntármelo en los comentarios. Yo te voy a ayudar encantado.